500 años después de la llegada del pueblo gitano a España, su historia todavía no está recogida en los libros de texto. Es esta precisamente una reivindicación de la comunidad gitana que pide que el sistema educativo incorpore la historia de un pueblo que penetró en España por Canfranc en 1425, exhibiendo un visado del rey Alfonso V de Aragón. No se muevan porque enseguida líderes y lideresas gitanas nos cuentan la apasionante historia de estos protagonistas desconocidos por la historia. Tu anhelo, tu compañía. Eres mi gozo. Que den a cada uno 100 azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez que les corten las orejas. ¿Qué se siente cuando se leen estas leyes que sacaron reyes españoles contra familias gitanas como la suya? Una impotencia muy grande y una gran tristeza por todo lo que han hecho en mi pueblo. Te quiero, padre. Vamos desde el año 1425 con la sociedad y somos el pueblo desconocido. Por otro lado, cuando hablamos de la base de la discriminación, pues son prejuicios, estereotipos que los generan desconocimiento. Hablando ni platicando, ay, hablando ni platicando. Durante siglos, el origen del pueblo gitano permaneció en la oscuridad. El estudio lingüístico del romaní permitió establecer su posible origen hace más de 1000 años en una casta del noroeste de la India. Los primeros gitanos llegaron a España en 1425. Entraron por los Pirineos, concretamente por Canfranc. En un salvoconducto fechado en Zaragoza el 12 de enero de 1425, el rey Alfonso V de Aragón autorizó la entrada como peregrino de un tal Juan de Egipto el Menor y su séquito. Y cuando nos vieron los españoles, se quedaron maravillados. Teníamos una reata de caballerías con nuestras mujeres, parecían hurís del paraíso de Mahoma. En 1499, las pragmáticas de los reyes católicos acabaron con los derechos otorgados como peregrinos a los egipcianos, la palabra de la que deriva gitano. Bajo pena de destierro, azotes, cortes de orejas y esclavitud perpetua, los reyes españoles quisieron acabar con su cultura. El gitano no se adaptaba a ningún conde, ningún marqués, nada. Si se lee la pragmática, ¿qué daño había hecho el gitano? Ninguno. ¿Ser diferente? Sí. ¿Vestir diferente? Sí. ¿Oficios diferentes? Pues también. Pero nada más. El episodio más oscuro, la Gran Redada. Tramada en secreto por el marqués de la Ensenada durante meses, se llevó a cabo en la medianoche del 30 de julio de 1749. Más de 10.000 gitanos fueron prendidos. Los varones y los niños mayores de 7 años fueron enviados a arsenales y minas, y las mujeres y niñas recluidas. El marqués de la Ensenada fue un demonio de verdad para la población gitana. Quería exterminarlos. Y los cogieron a los gitanos separados de las mujeres para que no tuvieran más hijos. Tras la Gran Redada, 171 gitanas aragonesas estuvieron encerradas 3 años en el Torreón del Trovador de la Aljafería y después fueron trasladadas a la Casa de la Misericordia, hoy sede del Gobierno de Aragón. Y esta casa significa mucho para nosotros por ese recuerdo de que metieron a las mujeres aquí de alguna forma para eliminar la continuación del pueblo gitano. El 15 de julio de 1752, más de 600 gitanas malagueñas fueron llevadas hasta Zaragoza para ser confinadas junto a las gitanas aragonesas. En total, más de 800 mujeres y niñas gitanas estuvieron presas durante más de 10 años en la Casa de la Misericordia,
que se convirtió en el mayor centro de reclusión de gitanas de España. Mira, se enterró en el Fosal de la Misericordia por pobre. Tras el rastro de estas mujeres, acompañamos hasta el archivo de San Pablo a Pilar Clavería, la primera mujer de España que fue líder de una federación gitana. Allí comprobamos que no quedó prueba documental de las que fallecieron durante los años de reclusión forzosa. Es más lógico que a estas personas las enterrarán cerca del Pignatelli, con lo cual el Fosal de San Pablo se puede referir perfectamente al cementerio que tenían detrás del Portillo. Tendrían que investigar más para aclararlo porque lo han tenido tapado todo, así como han hablado de los judíos mucho, de la población gitana no han hablado casi. Que perdonemos a nuestros enemigos. Que ya no tengamos más racismo. Yo era racista. Yo odiaba a los payos porque no me dejaron estudiar de niño. Pero cuando conocí a Jesús, ¿recordáis que dijo la cruz? Alfredo Bautista es oscense, autodidacta, escritor, predicador y patriarca gitano. En Garrapinillos predica con el ejemplo. Mi padre ya era un patriarca entre el pueblo. El patriarca se tiene que ganar con el tiempo, con su testimonio y con su buen hacer, la confianza de todos. Alfredo fue víctima de la aplicación a la comunidad gitana de la ley de vagos y maleantes durante el franquismo. La Guardia Civil obligaba a los gitanos a no permanecer más de 24 horas en una misma población y al uso de salvoconductos. Estábamos aterrorizados cuando veíamos la Guardia Civil sin hacer nada. Provincia de Huesca, que yo soy de Huesca, había uno que se divertía mucho quitándole las muelas con una tenaza y cortándole el pelo a las mujeres y pegándoles a los hombres delante de los niños y de las mujeres. Al final de la dictadura, la gran mayoría de la población gitana era analfabeta y vivía en poblados chabolistas. En Zaragoza, centenares de familias gitanas se asentaron en una gravera. Salimos del nomadismo, llegamos a las afueras de las ciudades y en una gravera que sacaban grava, empecemos a hacer chabolas. En total que poco a poco nos reunimos, era un campamento monstruo, porque había 240 familias. De la gravera, los gitanos fueron trasladados en 1982 a la Quinta Julieta. Nos han sacado de la gravera y nos han metido, esta fue mi palabra textual, por televisión, por aquel entonces, y nos han metido en una jaula de oro, pero no deja de ser jaula. Casas experimentales para gitanos que éramos con aquellos de India. 1989. Las últimas familias gitanas abandonan la Quinta Julieta después de 6 años aislados en un gueto que fue devastado por la heroína. Con una ayuda económica del ayuntamiento se compraron pisos por toda Zaragoza. La democracia trajo consigo la mejora de las condiciones de vivienda y la escolarización, pero no acabó con la discriminación. Me recuerda la grata experiencia, llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, defender a María Luisa, una gran mujer gitana. Sara Jiménez, abogada oscense, logró en Europa justicia para la nena, una viuda a la que el Tribunal Constitucional negó la pensión porque su matrimonio gitano no estaba inscrito en el registro civil. Hoy la lucha es por lograr una ley general de igualdad en España. Cuando quieres acceder a un empleo, a una vivienda, a una acción formativa, cuando quieres ir a un espacio de ocio y que te niegan ese acceso a esos derechos por el hecho de ser gitano o gitana. Creemos que debe haber una ley integral de igualdad con unas medidas que aborden la defensa de este derecho fundamental de la comunidad gitana y otros grupos de población que se ven en esta misma situación. El 67% de los gitanos y gitanas no acaba la ESO. Más de 500 años después de la llegada del pueblo gitano a España, todavía no se incluye su historia en los libros de texto. Para mí ser gitano es un orgullo sí. Antonio es uno de los 14 nietos de Alfredo, que nos abre las puertas de su casa en Garrapinillos para presentarnos a su familia. Y creo que tenían que plasmar la historia del gitano para que nos conociesen más
y vieran que realmente lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido y lo discriminados que aún estamos. Es la que yo quiero, con ella pierdo sentido, tengo celo, es la que yo quiero. El gitano está aquí en España hace 550 años. Y fíjate qué casualidad que aún seguimos siendo gitanos. Pobre gitana mía, se levanta muy temprano y alaba con agua. Y mi María lava toda la cara, una mano lava la una, las dos manos lava la. Ay, mi María lava